Mar- Marco es el que hace la alabanza y seguramente Dios le va guiando porque en realidad a nosotros nos hizo recorrer un viaje desde lo más profundo de nuestro corazón hasta lo más arriba y que Dios siga guiando este viaje en la tierra, su vida, su casa, sus hijos, su paternidad. Eh, eh, todo, toda la prédica de este día está Toda la prédica de este día está resumida en Éxodo capítulo 15 y capítulo 16, porque este, todos, todos necesitamos de sanidad y todos necesitamos de un sanador. Y lo primero que la Pascua nos presenta es a Jehová, a Jehová sanador, a Jehová sanidad. Pero toda esa prédica quedará, quedará pendiente porque eh, toda esa prédica, como les digo, está en la sanidad. Y si usted quiere saber lo que era la prédica, pues lea Éxodo 15, los últimos capítulos que habla de Jehová, sanidad, sanador. Y puede leer Éxodo capítulo 16, que nos habla inmediatamente de la enfermedad y nos habla, pero eh, la prédica cambió completamente para, para darnos un giro justamente a una proyección mayor. Y como leíamos en el libro de Salmos, ahí es donde vamos a ir, por ahí es donde vamos a empezar, porque todos conocemos la vida de David. Mm. Y lo que nosotros leímos en el libro de David, eso me impresionó más. Y por eso yo creo que necesitamos que nosotros podamos ver toda, todo lo que significa, todo lo que simboliza eh, el poder sanar, pero también el Salmo 16. Entonces, ¿usted qué prefiere? Ah, ¿Sanar, llevar sanidad, ser sanidad, encontrarse con Jehová sanidad? ¿O prefiere sellar? Pues, ¿sanar o sellar? Sellar. ¿Quién quiere sanar? Todos queremos sanar. ¿Y quién quiere sellar? Amén. Entonces tenemos que sanar y sellar. Por eso el Salmo, el Salmo 16, que lo leímos, es el salmo de sanidad y de sello, porque los sellos de Dios son sellos que abren lo que estaba cerrado, pero que cierran lo que estaba abierto. Y por eso el Salmo 16 es un sello, un sello importantísimo, es el sello de David. Y todos vemos cuál es el sello de David a través del Salmo 16. Entonces, para ver el sello de David, nosotros tenemos que ver el sello, el sello, la proyección del sello. Y para ver la proyección del sello, pues tenemos que partir desde el principio y tenemos que llegar a la proyección. La proyección del sello lo tenemos en el libro de Hechos, lo que acabamos de leer. Dice, por tanto, dice, no permitirás que tu santo vea
corrupción. Así empieza el libro de Hechos, capítulo 13, verso 35. Entonces, quien está pasando por procesos de enfermedad, pues está pasando por procesos de corrupción. Pero quien está pasando por procesos de corrupción, está pasando por procesos de enfermedad. Así que, ¿quién no está pasando quién está pasando por corrupción? ¿Quién está pasando por corrupción? Nadie. Amén. ¿Quién está pasando por procesos de enfermedad? Toda la casa del Navar. Ah, amén. Y, y para mí es muy, 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 muy impresionante esto porque nosotros con Pau tenemos que, este día viernes, nosotros tenemos que, el día jueves, tenemos que pasar nuestro proceso de la operación de Pau y todas esas cosas que conlleva, ¿no? Que conlleva la enfermedad. Así que, ¿cómo pasamos? ¿Cómo pasa usted ese proceso? ¿Cómo pasa usted? Por eso, por, por eso tenemos que ver. Usted necesita, usted quiere esperar esos procesos, pero todos los días usted tiene que pasar por un mundo que está corrompido, por un mundo que está... Entonces, ¿quién corrompe al mundo? El mundo está corrompido y tarde o temprano esa corrupción no solo le va a afectar, esa corrupción usted le va a llevar adentro. Entonces, el que, el que superó esa corrupción o el que tenía el sello de esa corrupción, ¿cómo se llamaba? Se llamaba David. Y dice bien, por tanto, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y eso estaba escrito. ¿Y para quién estaba escrito eso? Eso estaba escrito para David. ¿Para quién estaba escrito para eso? Eso estaba escrito para los hijos de David. Y la pregunta es, ¿David vio corrupción o no vio corrupción? Sí vio corrupción, sí vio corrupción. Porque dice, ahí está, miren, dice, porque David, después de haber servido a su propósito, al propósito de Dios en su propia generación, durmió y se fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes de su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Entonces, en el Salmo 16, pues todos tranquilamente podemos decir, no estaba hablando de David, estaba hablando de Cristo. Pero al hablar de Cristo, ¿Cristo de quién estaba hablando? Estaba hablando de David. Entonces, tenemos ahí un problema. ¿Cuál es el problema? Tenemos el problema, ¿cuál es? La corrupción. Tenemos el problema ¿qué? Tenemos el problema del sepulcro. Mm. Porque el sepulcro resulta ser que es un sello. Entonces, al mismo tiempo que David estaba recibiendo un sello, al mismo tiempo David estaba creando un sello. ¿Me expliqué? Entonces, tenemos el problema y la solución.
El remedio y la enfermedad. ¿El remedio cuál es? El remedio es un sello. ¿Y la enfermedad cuál es? La enfermedad es un sello. Porque ese sello que debía abrir, como lo hizo Jesús en la Pascua, ¿qué debería abrir? Debía abrir los sepulcros. ¿Para qué abrir los sepulcros? ¿Para cerrar qué? Para cerrar los sepulcros. Así que usted, ¿dónde lleva sus sepulcros? ¿Sabe dónde lleva sus sepulcros usted? ¿Dónde lleva sus sepulcros? No, tiene que conocer. Sus sepulcros, usted lleva aquí. Así. Las mujeres tienen sepulcros aquí. Cuando se abre ese sepulcro, ¿qué pasa? Empieza la corrupción. Y cuando llega la corrupción, ¿qué pasa? ¡Paf! Se desató ese sepulcro. Los hombres llevan sepulcros. ¿En dónde llevan los sepulcros los hombres? Igual, igual. En la tiroides y en el cuello. ¿Por qué? Porque lo mismo que dicen, lo mismo que sale de su boca, ¿qué pasa? De lo mismo que sale de su boca, de eso mismo después, ¿en qué se convierte? Se convierte en corrupción. ¿Y esa corrupción después a dónde le afecta? A ver, ¿a dónde le afecta? Le afecta a los sellos. Entonces, tóquese, tóquese puede tocarse su sepulcro. Las mujeres pueden tocar su sepulcro. Ya. Ahora los hombres pueden tocar su sepulcro. Bienvenido. Ah, no le cachó. Mujeres, tópese su sepulcro. Ya se topaban su sepulcro. Hombres, tópese su sepulcro. Serán mujeres. Sin embargo, tienen la misma glándula. ¿Dónde está el sepulcro de los hombres? Es que los pensamientos, por eso a veces me trabo. Pero vamos por partes, ¿no es cierto? ¿Dónde está el sepulcro de los hombres? Ya las mujeres está identificado el sepulcro. Pero, entonces, usted quiere sanar el sepulcro de las mujeres. ¿Qué necesita la mujer para sanar el sepulcro? Necesita, ¿qué necesita? Necesita, necesita el sello completo. Ahora, hombres, tóquese su sepulcro, no sabe. Entonces, ¿cómo quiere sanar a las mujeres? ¿Cómo puede sanar? ¿Cómo una propia mujer se puede sanar? ¿Qué necesita? Un sello. ¿Qué es un sello? ¿Ah? Un sello. El sello es una unidad. El sello es, ¿qué más? Eh, bueno, tal vez nosotros. Vamos con los nombres. No, nadie sabe. ¿Qué es el sello? El, vamos a ir sanando los sellos, ¿sí? Vamos a ir sanando los sellos. El sello, el sello es un artefacto, ¿cómo se podríamos decir? El sello es, ¿qué más es sello? Exacto. El sello, exacto, ¿cómo se dice? Allá, ahí. El sello es un instrumento real. ¿Sí? ¿Quién puede sellar? ¿El que tiene instrumento o el que tiene autoridad? Y ni siquiera sabe dónde está su sello. Claro, si no tiene autoridad. Ya, entonces por eso los sellos de Dios son sellos reales. Y por eso el sello más grande de Dios, ¿cómo se llama? El sello más grande de Dios se llama el Espíritu. Y el Espíritu viene y le sella a usted. ¿Para qué? Para decirle qué. Para decirle, venga, ¿quién quiere que le selle Dios? Venga, tú eres mi esclavo, porque yo soy
el que tengo la autoridad. ¿Para qué le da el sello? Para que usted también ejerza, pues. Ya me meto en otros temas. Así que la mujer, ¿qué tiene? ¿Ya se tocó el sello? Ya. Ahora, el hombre, tóquese su sello. No sirve el sello, pues. No sirve el sello. No sirve el sello. No sirve el sello. Entonces, sigue en corrupción. Ahora, el hombre se topa el sello. Alguien que sabe toparse el sello. Listo, se topa el sello. O mejor dicho, primero tiene que toparse el sepulcro, pues. Se topa el sepulcro. ¿Qué pasa? Y la mujer no conoce ni dónde está su sello, no conoce dónde está su sepulcro. ¿Qué pasa? Medio sello. Así que en la casa del Dabar resulta ser que los hombres no hemos tenido sello. ¿En dónde está el sello? Si el de la mujer está aquí, yo vi porque alguien estaba ahí moviendo su sello. ¿Dónde está el sello? Exacto. Vea, por eso una mujer conoce más de un hombre y un hombre conoce más de una mujer. Al hombre teníamos que preguntarle dónde está el sello de la mujer y el hombre enseguida hubiese dicho, aquí, porque esa es la que me tiene. Entonces, ¿en dónde está el sello del hombre? Exacto, exacto. Y cuando este sello no está abierto, ¿en qué se transforma este sello? En un sepulcro. Exacto, se transforme, ¿sabe cómo se llama ese sepulcro, el sello de eso? Se llama dureza de cerviz. Entonces, en dónde está la dureza de cerviz? Aquí y acá. Ahora sí, tópese, tópese su sepulcro. Ah, tópese su sepulcro. ¿Qué tenemos que hacer con ese sepulcro? Tenemos que abrirle, tenemos que romperle, porque si no, ese sepulcro, ¿qué va a hacer? Le va a corromper. Y después cuando le corrompe, va a esperar que le corrompa cuando le dé problemas de glándulas tiroides que tienen casi todas las mujeres. No, va a esperar que le dé a los hombres que les dé dureza de cerviz. Bueno, entonces abrimos ese sello, por lo menos el sello que usted conozca, si tiene un sepulcro o si usted tiene un sepulcro o tiene un sello. Porque el momento que no sabe si es sepulcro o sello, resulta ser que está feliz, esclavizado, con dureza de cerviz, y claro, con carcinomas, con todo lo que usted quiera, con la hipófisis, y ya. Así que, vamos. Usted ore. Las mujeres, por favor, oren por este lado. Y los hombres oren, por favor, por este lado. ¿Me expliqué? Porque usted ya tiene el sello. Entonces usted no se cura a usted mismo. ¿Necesita de qué? Necesita de la cabeza. ¿Y la cabeza cómo actúa? ¿Cómo actúa la cabeza? ¿Usted ha visto la cabeza? ¿Usted sabe cómo funciona la cabeza? ¿Este lado a dónde actúa? Claro, claro, pues, claro, claro. Entonces usted puede, no, bueno, ya, entonces ya me expliqué, ¿no es cierto? Porque si no, vea, ya no llegamos ya, así que va a poner su mano en su sepulcro. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a través de tus sellos, esos sepulcros, esos sepulcros incompletos, esos sepulcros cerrados, y hoy ese sepulcro de David, ese sea enterrado con sus propios muertos, con sus propias maldiciones. Pero bendecimos ese sello completo. Bendecimos, Señor, ese cuello. Bendecimos, Señor, esas glándulas. Bendecimos, Señor, esa cerviz. Bendecimos, Señor, ese Espíritu de Dios. Porque ese que pudre los yugos, pudra los cuellos de varón y de hembra. Pudra esos sepulcros viejos.
y en lugar de corrupción, y en lugar de ataduras, y en lugar de muerte y enfermedad, podamos abrir el sello de varón y hembra, de donde sale tu voz, tu oración, tu palabra y tu sanidad para nuestros padres, nuestros hijos, para nuestros esposos, nuestras esposas, para que seamos novias y novias. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué significa el Salmo 16? Dice Mictán de David. ¿Qué significa? Que primero es salmo y segundo, sí, es un Mictán. Y eso está escrito. ¿Qué significa Mictán? Significa a partir de, a partir de este sello o a partir de este sepulcro. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde está la sanidad? Aquí, a lo que a todos nos gusta. Vamos a ver la sanidad de David. Salmo 16, verso, verso 5. Esta es la parte. Dice, Salmo 16, ya le leímos, Salmo 16. ¿Cuál es el sello? ¿Cuál es el sello más importante que usted puede ver en la Biblia? Le voy a, le voy a leer. Dice, protégeme, en ti me refugio. Tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las naciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre ni sus nombres pronunciarán mis labios. Jehová es la porción de mi herencia y mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables, en verdad mi herencia es hermosa para mí. Bendeciré a Jehová que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. ¿En dónde está el sello? ¿Qué sello? A Jehová he puesto continuamente delante de mí, porque está mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que ver a tu santo corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, a tu diestra deleites para siempre. Ya. ¿Qué? ¿Qué sello es el más importante? ¿Qué sello es el que le gusta a usted? Bueno, hay un montón. Están todos los sellos. Está desde la cabeza hasta los pies. Está desde el lugar en donde está desde todas sus generaciones, está sus hijos, está todo, absolutamente todo. Es decir, que este hombre tenía el sello de Cristo. ¿Para qué? Para abrir los sellos. Pregunta, ¿qué hubiese pasado si David hubiese abierto todos los sellos y no hubiese abierto ese sepulcro? ¿Qué hubiese pasado? Porque aquí vemos que David abrió su sepulcro, pues, pero dejémoslo así. Entonces, ¿qué sepulcro? Entonces, vamos desde David. ¿Qué sepulcro abrió David? ¿Qué sepulcro? ¿Qué sepulcro abrió David? Sap- Todos, todos igual. Tenía el de abrir todos y cerrar todos. ¿Puede ponerse de pies, por favor? Todos. Eso. Y acompáñenme en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos los pies que llevan las buenas nuevas de salvación y de redención.
Porque si los pies están firmes, nuestro cuerpo puede levantarse. Y a tus pies, nuestro evangelio nos da fuerzas, no para hundirnos en el Hades, sino para caminar, despertando lo que la resurrección despertó, el camino, la verdad y la vida que despierta nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nuestra carne. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomemos asiento. Tome asiento, por favor. Entonces, él iba a servir a su generación. ¿A qué generación sirvió él? Es interesante. ¿A qué generación sirvió él? Él, él sirvió a la generación que tenía que traer a su hijo, a la generación que tenía que traer al hijo. ¿Me explico? Es decir, que si él no habría ese sello de corrupción, ¿quién tenía que aparecer? Tenía que aparecer un hijo verdadero. ¿Ya? Por eso, ahora dejémosle ahí. Vamos con el, vamos con el verso 5. Dice, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Qué copa bebió él? ¿De qué copa está hablando él? Está hablando de la copa de salvación. Está hablando de la copa de Cristo. ¿Sí? Entonces, está hablando de que él sí sabía lo que, lo que debía tomar. Está, está mencionando lo que Cristo, pero está mencionando lo que él era. Es más o menos como usted y como yo. Estamos mencionando las cosas que están abriéndose adelante. Y si nosotros abrimos y tenemos esos sellos, ¿qué estamos haciendo? Estamos abriendo un camino, pero al mismo tiempo estamos cerrando esos sepulcros. En cambio, él, vemos que aquí tiene un problema de copa, porque sabe de la copa verdadera, pero sabe de los sellos verdaderos, pero ya vemos que sabe de sepulcros, entonces también sabe de una copa, sabe de la copa de ira. Pero bueno, vamos a la siguiente parte. Las cuerdas, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad, mi herencia es hermosa para mí. Al abrir los sellos, nosotros nos damos cuenta de lo que dice aquí. Nos damos cuenta de la porción que nosotros tenemos. Nos damos cuenta de dónde estamos y de dónde vivimos y todas las cosas que están a nuestro alrededor. Vamos, ¿qué tal la suerte? ¿Qué tal? ¿Qué tal su suerte? ¿Buena o mala? ¿Qué tal la suerte de David? ¿Buena o mala? ¿Ah? No es suerte. Yo digo, sí es suerte. Aquí dice suerte. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad, mi herencia es hermosa para mí. ¿Qué tal su herencia? Bueno, dejémosle. ¿Qué tal su herencia? ¿Qué tal la herencia de sus padres? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dura, dura herencia. Por eso, todo lo que vivió, todo lo que David tenía que hacer, tenía que pasar por un proceso de sanidad. Entonces, el sello ya estaba abierto. Segundo sello,
tu vientre. Aquí estamos hablando dejémosle la suerte. Diga, dejémosle o tomemos la suerte. Vamos con la suerte. ¿De qué sello está hablando? Volvemos a los sellos. ¿De qué sello está hablando? ¿En dónde está el sello? A ver, ¿en, en dónde está su sello? ¿En dónde está el sello de, los de la corrupción? ¿En dónde está el sello de la corrupción? Ya descubrimos el sello de los sepulcros. Ahora, ¿en dónde está el sello de la corrupción? En el útero. ¿En dónde está el sello de la corrupción? Perdón. En la matriz. ¿En dónde? Tóquese su sello de la corrupción. Así que ahí tenemos otro sepulcro. Tenemos otro sepulcro y obviamente tenemos otro sello. Va, vamos, ahora sí vamos a ver si se toca. Entonces ya saben, no, vamos al segundo, vamos al importante. Vamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 20, capítulo 16, verso 33. Eso. Capítulo 16, verso 33. Ah, escu- ¿escuchó? Eh, la suerte, la suerte se lanza en el regazo y, escuche, vamos, necesitamos versiones. La, ex- yo tengo mi versión, la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Ya, ya, ya ve, primero vamos por partes. La suerte se echa en el regazo, pero la decisión es del Señor. Sí, no, es decir, no importa, no importa de dónde venga la suerte, la decisión es del Señor. Pregunta, ¿importa o no importa el regazo? Ah, entonces resulta ser que la decisión no es del Señor y no deja parte el regazo. Entonces no tiene sentido este versículo si lo leemos de esa forma. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? Decisión, suerte y regazo. No importa lo que usted haga, no importa la suerte, no importa el regazo, es mi decisión. Eso dice. ¿Usted cree en eso? Yo no creo en eso. O sea que a ver, mejor, perdóname, ya, ya, Entonces, por eso tenemos que mirar el sepulcro y el sello. No importa, la decisión es mía. Eso es lo que dice la una versión. Entonces, pregunta usted, ¿qué suerte? ¿Qué herencia? ¿Qué, qué cosa es hermosa para usted? ¿Qué? ¿Me expliqué? Porque eso es lo que dice David. David dice, yo tengo un sello. Yo tengo un sello que es una copa. Yo tengo un sello que es suerte. Yo tengo un sello que me ha caído en cuerdas. Yo tengo un sello que tengo una herencia. Yo tengo un sello que es hermoso para mí. ¿Quién tiene ese sello? No importa. No importa. No, no. ¿Quién tiene? Ahora, ¿quién tiene el sepulcro contrario? ¿Me explico? Levante la mano. ¿Qué tal su suerte? ¿Por qué a mí me toca enfermarme? ¿Qué tal su suerte? ¿Por qué a mí? Estoy aquí en la casa del Dabar el lunes, en el domingo. ¿Por qué a mí, mi esposo? ¿Por qué a mí, mi enfermedad? ¿Por qué a mis papás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí o no? Entonces, resulta ser que no importa lo que usted haga, pues Dios decidió que tenga esa suerte. Pero viene, exactamente, pero viene, ese es su sello, ese es su sepulcro. No importa lo que usted haga,
Su suerte es pésima. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos con ese sepulcro? A ese sepulcro tenemos que cambiarle, porque la suerte ¿de dónde viene? Entonces, ahora sí, tópese su sepulcro, tópese su sepulcro. En su sepulcro está en sus manos. Tópese su sepulcro está en sus pechos. Tópese su sepulcro está en su matriz. Tópese su sepulcro está en sus órganos de fertilidad. Cuando el, ahora sí puede mirar, ¿en dónde está su enfermedad? Las mujeres, ¿en dónde está su enfermedad? Bueno, los hombres, ¿en dónde está su enfermedad? ¿En dónde está? ¿Está aquí? ¿Está aquí o está aquí? Cuidado, no, porque nuevamente el regazo es la unidad de todos los órganos. Por eso ahí lo que le está diciendo es, Dios me dio el sello. ¿Cuál sello me dio? ¿Cuál sello me dio? El sello del regazo de Dios. El regazo de Dios. El regazo de Dios, ¿qué es el regazo de Dios? Es es el lugar de donde venimos, del lugar de donde vino Cristo y al lugar a donde va Cristo Jesús. Entonces, por eso, la Pascua, él está celebrando de dónde vino Cristo Jesús. ¿De dónde vino? Vino del regazo. ¿A dónde vino? Vino a buscar un regazo. ¿Qué encontró? Encontró un montón de sepulcros. ¿Qué hizo? Sanar ese regazo. ¿Para qué sanar ese regazo? Para, para que usted, para que, para que usted, ¿para qué? ¿Para qué? Ahí nos quedamos. Cristo Jesús vino del regazo. Cristo Jesús, ¿qué encontró? ¿Qué encontró? Un montón de sepulcros. Cristo Jesús, ¿qué hizo? Sanar ese regazo. ¿Para qué? ¿Para qué sanó ese regazo? Para, para que nosotros nos vayamos al cielo. Estaremos en el cielo. Sanó ese regazo para mostrar toda la corrupción y los sellos. Porque ese regazo, resulta ser que ¿para quién es ese regazo? Ese regazo es para sus hijos y para sus padres. ¿Por qué? Porque si no, bueno, y continuamos la trayectoria. Entonces, ¿a dónde vamos a regresar? Al regazo. Y para regresar al regazo, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos qué? Necesitamos un sello. Entonces usted recibe el sello aquí, ¿para qué? Para que arriba también sepa que usted tiene ese sello. Y aquí, ¿qué hizo? ¿Qué hizo con el sello? Le transforma en un sepulcro. Mm. Ahora, David, ¿hizo eso o no hizo eso? Así que, segunda sanidad. Ahora sí, tóquese, tóquese el regazo. Como sello, como sepulcro. Usted elige si como sello, como sepulcro. ¿Sus papás qué le dieron? ¿Un regazo o le dieron un sepulcro? ¿Ya? ¿Ya se topó? ¿Se topó el regazo? Exactamente. Al regazo, para acercarse al regazo, se utiliza el abrazo. Así que abraces usted. ¿Por qué? Porque el regazo, en el regazo está unido todo, todo el sistema que abraza, exacto.
En el regazo está unido todo el sistema que abraza la vida. ¿De acuerdo? Ahora sí, pregúntese, su regazo, ¿qué ha sido su regazo? No se pregunte si es bueno o malo. Pregúntese, ¿qué tal su suerte? Si, si tuviera buena suerte, no estaría aquí. ¿Sabe qué? Claro. Exacto, porque todos los que tienen buena suerte, ¿en dónde están? Están en la suerte, exacto, están en la suerte. En el, ya le cachó, ya. Pero la suerte, ¿para qué es? ¿La suerte para qué es? La suerte es para ver qué regazo es el que tiene suerte. Entonces, los que tienen suerte, ¿de qué regazo salieron? Exacto, del regazo de la suerte. Y mire, hasta el hombre más poderoso del mundo, el que ha existido y existirá. ¿Cómo se llamaba el hombre más poderoso del mundo? ¿Cómo se llama? ¿Bill Gates? No. ¿Cómo se llama el que más ha existido? ¿Cómo? No. Salomón gobernó un país. ¿Cuál es el hombre más poderoso? Faraón gobernó solo una nación. ¿Cuál es el hombre más poderoso del mundo? Ah, perdón. Napoleón solo Francia y unas tres, cuatro más. Hitler, 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 ni él mismo podría gobernarse. ¿Cuál es el hombre más poderoso? ¿Ah? No, Nabucodonosor ejerció por sobre 120. ¿Quién es el hombre más poderoso? Más fácil. ¿Quién es el hombre que tuvo mejor suerte? Que echaron suertes por ese hombre. Cristo. No, mejor suerte dije porque echaron suertes. Y ahí vieron, el rato que echa suertes, ahí vieron el otro regazo. El otro regazo. ¿Quién tuvo? A ver, ay, Señor Jesús. El, el hombre, el hombre que tuvo la suerte desde el primer mes hasta el 12.º mes, que echaron suertes, ¿ah? Ya. El hombre más poderoso del mundo se llama Amán, porque él gobernaba por sobre el rey que gobernaba 120 países en el mundo. Porque ¿quién gobernaba? Amán. ¿Y quién lo? Amán o el rey. Amán. ¿Y quién le gobernaba al rey? ¿Quién lo gobernaba a Amán? Ay, 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 ay. A ver, ya, deje- dejémosle para el martes. Dejémosle para el martes. Ya, le gobernaba una mujer. Ya, pero bueno, vamos a topar. ¿Qué quiere usted? ¿Sepulcro? ¿Sepulcro? ¿Sepulcro o sello? ¿Sepulcro o sello? Entonces, ¿en dónde está? ¿Quién tiene más problemas hacia adelante, los hombres o las mujeres? ¿Quién tiene más problemas hacia la espalda, los hombres o las mujeres? Mm, ¿Sí? Problemas de riñones, problemas de próstata, problemas de columna y problemas de todas esas cosas. Así que vamos, vamos a orar hombres y mujeres, porque en el regazo está acá a Eva, ¿de dónde le sacó? Pero bueno, mejor. Mm. Bueno, dejémosle, vamos a orar, ¿ya? Vamos a abrir sello, el sello de David. Padre, en el nombre de Jesús, el sello de David es el regazo del Padre. Por eso en el nombre de Cristo Jesús, el otro regazo de la muerte, el otro regazo de Satanás, el otro regazo de quien gobierna el mundo, el, el regazo de la corrupción, reciba su propio sello.
Pero nuestro sello es no ver corrupción, no ver muerte, no ver relades, porque llevamos tu sello. Y en el nombre de Cristo Jesús nos levantamos de la muerte, nos levantamos de la corrupción, nos levantamos con tus sellos para romper esos sellos en nuestras familias, en nuestros padres, en nosotros mismos, esos sellos de muerte, esos sellos de enfermedad, y poder decir que en el nombre de Cristo Jesús vinimos a servir, no a una generación perversa y adúltera, sino a la generación que vuelve a tus sellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Le, le cachó? Ajá. Ahora tenemos que ir a ver, tenemos que ver tenemos que ver, tenemos que sanar a quién. Primerito tenemos que sanarle a David. ¿Ya? ¿Qué le dio Dios a David? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio Dios a David? Espérese. Esto es lo que le dio. Para darle. ¿Qué le gusta de David? Lo más importante, si le gusta el oro, la plata, o sea, no, lo más importante es el sello. ¿Y cuál es el sello? Ahí está, vamos a... eh, aquí está el sello. Le leo rapidito para sanar el sello de David, para que entienda por qué vio corrupción. Teniendo el sello de la vida, el sello no se tiene aquí, el sello se tiene en el regazo y del regazo se extiende. Porque el regazo, si no tiene el regazo correcto, se convierte en corrupción y en suerte y después todo se arruina. Mire lo que le dice Dios a David. Esto busque después porque estamos yendo a, para no quedarnos. Dice, yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor las entregué en tu seno. Y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso no hubiese sido poco, te hubiera añadido muchas otras cosas más. Eso le dice el profeta, eso le dice Dios a través del profeta, le dice a David. Escoja, ¿qué qué quiere usted? ¿Quiere Judá? Tenga. ¿Qué más? ¿Quiere Israel? Tenga. Porque entonces, quién es el hombre más poderoso después o antes que Amán? ¿Quién es el hombre más poderoso? David, pues. Porque el que tiene el gobierno el gobierno de Israel y de Judá, tiene el gobierno de Dios, pues. Entonces, para tener eso, ¿qué tiene? El sello. Entonces, ¿qué le entregó a él? ¿Qué le entregó? Le entregó el sello de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios? Su regazo. ¿Y el regazo de Dios? ¿Para quién es? ¿A quién tenía que cuidar? ¿Ah? No, no le cachó. Otra vez le leo. Vea. Yo te entregué a tu cuidado la casa de tu Señor. Ya. Y además, te entregué en tu regazo a las mujeres de la casa. Entonces, para ser, para ser mujer, ¿qué necesita usted? Entonces, ¿a quién tiene que sanar? Tiene que sanar a David. Tiene que sanar al pastorado. ¿Ya? Te entregué a tu cuidado la casa y el regazo, para que ahí en ese regazo las mujeres. Es decir,
Todas las mujeres cristianas o todas las mujeres que aman a Dios, ¿por dónde tienen que pasar para llegar a Dios? Por el regazo de David. ¿Y el regazo de David? ¿Cuál es el regazo de David? El regazo de Cristo. Por eso tiene que sanar su regazo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita de David y se necesita de las mujeres. ¿Y las mujeres a quién tienen que sanar? Tiene que sanar el pastorado. O sea, ¿cómo? Todo el proceso de David empezó justamente en donde empezó y en donde cayó. Dios le entregó el regazo del pastorado. Por eso, cuando cayó David, cayó su regazo. Y el profeta mismo se encarga de decirle, un pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual habría crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su regazo y era como su hija para él. ¿De quién está hablando? Está hablando del mismo David. Toda su vida él fue preparado ¿para qué? Para ser pastor. ¿Pero qué es ser pastor? Ser pastor es llevar el regazo del verdadero pastor. ¿Y el verdadero pastor qué hace? El verdadero pastor muestra el sello del pastorado. ¿Cuál es el sello del pastorado? Es el regazo. ¿El regazo de quién? ¿De las ovejas o el regazo de las mujeres? O sea, ya mismo llegamos al Día de la Madre y por eso es el Día de la Madre también, por todas estas cosas. Pero necesitamos diferenciar en su vida la maternidad y la paternidad. ¿Qué ha sucedido? En el caso de los hombres, ¿qué ha sucedido? ¿En qué se ha convertido? ¿En un sepulcro? ¿En el sepulcro de sus mamás? ¿O ha roto ese sepulcro? ¿Cómo se rompe ese sepulcro? Empieza la vida de David así. ¿Cómo termina la vida de David? ¿Cómo termina la vida de David? Vamos a Primera de Reyes. Así termina la vida de David. Primera de Reyes, capítulo 1, verso 1. Desde el verso 1. El rey David era viejo, entrado en días, y le cubrían de ropas, pero no entraba en calor. Entonces sus siervos le dijeron, que se busque para mi señor, el rey, una joven virgen para que atienda al rey y sea quien la cuide. Y ella sea la que se acueste en su regazo y entrará en calor, mi señor el rey. Se buscó a una joven hermosa en toda la tierra de Israel y hallaron a Abisac, sunamita, y le trajeron al rey. Y la joven era muy hermosa y ella cuidaba al rey y le servía, pero el rey no la conoció. ¿En qué terminó el sello? ¿En qué terminó? En sepulcro. Entonces, ¿qué sello tenemos que sanar? ¿Qué sello le metieron? ¿Para qué? Entonces, él, a pesar de no estar muerto, veía corrupción, pasó por corrupción. Ya. Entonces, imagínense. Y su hijo, resulta ser que su hijo, la primera obra de su hijo, ¿qué sucede? ¿Cuál es la primera obra de su hijo? Otra vez, el problema de Salomón, ¿por dónde empezó? Por el regazo de esta misma mujer. No sé. ¿Cómo se llama esta mujer? Esta mujer se llama mi padre. Es un desviado. Abisac, Abisac significa mi padre. Y lo otro es desviado. Ya, para no entrar en detalles.
¿Ah? Entonces, ¿qué le puedo decir? Usted espera morirse para ver corrupción. Espera, espera que como David levante un sepulcro tan fuerte y tan duro como ese. Espera como David hasta los viejos y claro, ser David, no perder la bendición, pero vivir, en lugar de vivir con un sello, vivir con un sepulcro. No, no, ¿verdad? Porque ¿quién está en ese sepulcro? Aquí está. Y con eso completamos. Estamos bien con el tiempo, gracias a Dios. Zacarías capítulo 5 dice, este es, este es el regazo de la maldad. Capítulo 5 desde el verso 5. Salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es el efa que sale y añadió, esta es la iniquidad. Esta es la fuente de todos ellos en la tierra. Y aquí una tapa de plomo fue levantada y había una mujer sentada dentro del efa. Entonces dije, esta es la maldad. Y la arrojó al interior del efa y arrojó la tapa de plomo sobre la abertura. Luego alcé los ojos y miré y aquí dos mujeres salían con el viento en sus alas y tenían alas como alas de cigüeña y se alzaron entre el efa y alzaron el efa entre la tierra y el cielo y dijeron, dije entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió a la tierra de Sinar para edificarle un templo y cuando esté preparado será sentado allí sobre su base. Bueno, ¿cómo se llama el regazo de una mujer que cayó en ese regazo de David y que incluso le hizo caer a David en ese regazo? ¿Cómo se llama? Se llama maldad. Sí, ahí lo vamos a entender. Si no, aquí nuevamente, nuevamente. El regazo del Padre, el sello del Padre le muestra el sepulcro. Ese sepulcro le muestra la maldad. Al mostrarle la maldad, ¿sí? Le muestra la suerte. Al mostrarle la suerte, lo que le está mostrando es que en lugar de tener un sello, usted tiene un sepulcro. Y ese sepulcro se llama maldad. ¿Y en dónde está esa maldad? Esa maldad resulta ser que está metida, metida en una medida, en un recipiente de medida que se llama, ¿cómo se llama? Se llama EFA. Y ese EFA, ¿en dónde está metido? Ese EFA está metido ¿en dónde? Está metido en el regazo de la mujer. ¿Me expliqué? Entonces, todo esto reunido, nos vamos a David. David, de sello, ¿en qué se transformó ese sello? Sepulcro. Y hasta los días de ahora, dice, el sepulcro del David está ahí. ¿Hasta cuándo va a estar el sepulcro de David? El sepulcro de David va a estar hasta que alguien rompa ese sepulcro de David y el sello de David. ¿En dónde estaba? Resulta ser que estaba en la mujer. Por eso él no podía compaginar con las mujeres. Por eso él tuvo muchas mujeres. Por eso él tuvo ese problema y Dios le dio. ¿Para qué le dio todas esas mujeres? ¿Para qué? Para que con su sello rompa esa corrupción y levante a una mujer. ¿Ya? Y esa mujer, ¿sí? Rompa ese sepulcro y rompa ese efa. ¿Qué es un efa? El efa el efa es un sepulcro, el efa es un regazo, es el regazo de la mujer, en donde todas las medidas en una mujer se transforman en qué? Todas las medidas en una mujer se transforman en, ¿cómo se dice? En fraccionamiento.
Sí, en fraccionamiento. La maldad, fracción. Una medida incompleta. ¿Cómo se llama esa medida en una iglesia y cómo se llama esa medida en una casa? Se llama diezmos y ofrendas. Vamos con nosotros. Vamos con, vamos con su casa. Vamos con su casa. Su mamá, ¿qué tal es para hacer diezmos y ofrendas? Su papá, ¿qué tal para los diezmos y las ofrendas? ¿Usted qué tal para los diezmos y las ofrendas? ¿Ah? Buenísimo. Bu- buenísimo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cambiar el sello. Y el momento que cambia el sello, ¿qué sucede? El momento, él escuche, el momento que sucede todo eso, ¿qué aparece? Lo primero que va a aparecer, ¿qué es? Va a aparecer el EFA. ¿Y qué es el EFA? No, primero el EFA es primero va a aparecer el EFA, es decir, primero van a aparecer los diezmos y las ofrendas. Si no aparecen los diezmos y las ofrendas, ni siquiera hay EFA, o mejor dicho, sí hay EFA, el EFA de la maldad. Y cuando hay el EFA de la maldad, no aparece ¿qué? No aparece el siguiente sello de Dios. ¿Cuál es el siguiente sello de Dios? El siguiente sello de Dios es el de una mujer. Que todo ese EFA, ¿en qué le ha transformado? Todo ese EFA le ha transformado en justicia. ¿Le cachó? ¿Alguna pregunta? Ahora, facilito, facilito, facilito. Su mamá, hombre, usted, ¿sabe lo que es un diezmo y los hombres saben lo que es el diezmo y la ofrenda? ¿Sabe? ¿Saben lo que es el diezmo y la ofrenda los hombres aquí? ¿Saben sus hijos lo que es el diezmo y la ofrenda? Entonces, ¿qué es el diezmo y la ofrenda? Ahora sabe. El sello y la ofrenda es un sepulcro. ¿Sí o no? Que si ni siquiera descubres ese sepulcro, no va a romper ese sepulcro. Porque ¿cuál es el sello de Dios? El, die el sello de Dios es el diezmo y la ofrenda. ¿Me expliqué? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Otra, otra vez, porque aquí hay nuevo de personas. ¿Cuál es el sepulcro? El sepulcro es el diezmo y la ofrenda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie le ha enseñado eso. Y si nadie le ha enseñado eso, ¿qué? ¿En qué se convierte? ¿En qué se va a convertir en su vida? ¿Qué se va a poder, ¿En qué se va a convertir esto? Sepulcro. ¿En qué se van a convertir sus hijos? ¿En qué se convirtió David? ¿El David en qué se convirtió? En sepulcro. Pero viene Cristo Jesús y dice, el sello para romper los sepulcros, ¿cómo se llama? Diezmos y ofrendas. Pero ¿cuál es la diferencia de los unos? Que los unos son fraccionamiento y en cambio los otros ¿qué? Le enseñan lo primero. ¿Qué es lo primero? Acercamiento. ¿Qué es lo primero? Lo primero es que usted no ve corrupción, pues, porque el momento que usted le fracciona, ¿qué sucede? Pero el momento que usted ve lo primero, ¿qué sucede? Rompí la corrupción, porque si no rompo la corrupción, ¿qué va a pasar? Cada vez esto pierde valor. Puedo ganar 10,000, puedo ser el Bill Gates, pero el Bill Gates tiene más compromisos que el Papa y más gastos más gastos que todas las naciones.
Entonces, ¿qué tiene que hacer? No, los que no pueden subir eso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que meterse con la suerte, pues. Y el momento que se meten con la suerte, ¿qué pasa? Tiene que meterse con la maldad, tiene que meterse con la corrupción, pues. ¿Me explico? Entonces, ¿en dónde está todas las medidas? El regazo, entonces, ¿en el regazo qué está? En el regazo está la medida de una mujer que o rompe la corrupción de David o abre el sello de Dios. ¿Alguna pregunta, por favor? Algo por hacerla. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Pregunta, te veo así pensando. Ya. Entonces, gracias por la acotación porque nos faltaba esa parte. La suerte se entra en el regazo, pero el juicio es del Señor. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el juicio de Dios? Es su regazo. En el regazo, ¿qué está diciendo? Eres mi hijo. En el regazo no entra la corrupción. En el regazo, ¿qué? Las medidas y los pesos van a hacer justicia. ¿Ya? Si te metes en la suerte, el juicio, ¿cuál va a ser? Ahí está. ¿En qué vas a terminar? Vas a terminar exacto. Vas a terminar con sepulcros aquí, con sepulcros acá, con sepulcros en todas partes. ¿Y a quién vas a servir? Vas a servir a la misma generación de siempre. Entonces, David, por eso, David, ¿a quién sirvió David? Sirvió a los sellos y sirvió a los sepulcros. ¿Dios qué le dio? Dios le dio el sello para romper los sepulcros. ¿Rompió los sepulcros? Claro, pero también levantó su propio sepulcro. Y al final, su sepulcro todavía lo tenemos, como dice entre nosotros. ¿Cuál es el sepulcro? Pues el sepulcro nuevamente es un regazo que necesita sanidad. Y para tener sanidad, ¿qué necesitamos? Romper los sellos. ¿A quiénes? Detrás de toda una hija, claro, detrás de una hija mujer, ¿sí ve? La hija mujer, el padre es el que rompe el sepulcro, pero la mujer es la que le levanta y le leuda a ese hombre. Claro, 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 claro. Entonces, ¿quién es? Pregunta, porque esa es buena pregunta de mía. ¿Quién levantó el sepulcro de David? O mejor dicho, quién levantó el sello de David? ¿Un hombre o una mujer? ¿Un hombre o una mujer? ¿De dónde nació Cristo? ¿De un hombre o de una mujer? Es decir, ninguno de sus sellos sirvió en el caso de los varones. ¿Por qué? Porque tiene que levantarse el sello de una mujer. Y el sello de una mujer, ¿a quién tiene que recoger? Tiene que levantar a un varón, tiene que levantar a un cetro, tiene que levantar a un verdadero hijo. ¿Me expliqué? ¿Se cumplió la palabra? ¿Por qué? Porque el que le dio el regazo, él levantó el regazo a una mujer para darle regazo a David, para que una mujer sea así de importante. Katy, Katy, es la misma. Por, porque sí, tiene que romperse, tiene que cuidarse el hombre y la mujer de los sellos o de los sepulcros. Entonces el sepulcro levantó una tsunamita y esa tsunamita le levantó un sepulcro a Salomón.
¿Por qué? Pues por obvias razones. Suna, Abisac, se llama. Abisaga. Sí, mi padre es un error. Así que, no, no, no. Mi padre es un error. Pide, pide dos palabras de Abí, que es mi padre, y del otro que aquí es muy claro cuando dice, no seas incauto y no seas simple, no, no seas desviado y no seas simple. Desde Pascua no seas desviado y simple. ¿Y en dónde caen en dónde caen los desviados? ¿En dónde? En ese sepulcro en ese sepulcro de David. En ese sepulcro de David. Así que vamos a orar justo por lo que me dijo que era yo mismo. Ay, sí. Ah, ah, ah. Exacto, exacto. Vamos a orar eso, porque mi padre no es un error. Mi padre no es un error. Y si mi padre no es un error, yo tengo que sanar, sa- quitar ese sepulcro y poner ese sello. Que yo sea exactamente. Así que vamos a romper ese sello. Mira, A David, a David lo que está diciendo es, mi padre es un error y al mismo tiempo mi padre es mi sello. Tiene, tiene que romper ese sello. ¿Sí? Bueno, oremos, porque mi padre no es un error. Padre, en el nombre de Jesús, hoy recibimos el sello de tu regazo, porque tus santos, porque tu Hijo, porque Cristo Jesús, el que rompió los sellos, nos dio los sellos para abrir lo que tú abres y cerrar lo que tú cierras. Mi Padre no es un error, porque yo no soy un sepulcro, porque mis padres no son un sepulcro, ni mis hijos, ni mi novia, para albergar corrupción, para albergar enfermedad. Y aún a pesar del más grande cáncer, en el nombre de Cristo Jesús, hoy rompemos ese sepulcro, el sepulcro del error de mis padres, el sepulcro del error de mi regazo, el sepulcro del error de la maldad, el sepulcro del EFA, el sepulcro de la pobreza, el sepulcro de lo dañado, el sepulcro de lo disminuido, para que en el nombre de Cristo Jesús, hoy recibimos ese sello, recibimos esa medida, recibimos ese EFA en el nombre de Cristo Jesús, que nos permite hacer de tu sello lo que tú, Señor, recibes. Un sello de justicia, un sello de regazo, un sello, Señor, de casa, un sello, Señor, de evangelio, un sello, Señor, de bendición, un sello, Señor, de cuerpo. Bendecimos que ese cuerpo, ese es el que produce esa levadura. La levadura de esa mujer que en el nombre de Cristo Jesús está leudando las medidas correctas y los pesos correctos. En el nombre de Cristo, esa, esa medida fraccionada de los diezmos y las ofrendas, lo entregamos a ese EFA, pero esa medida de unidad que nos hace dar la unidad de lo que tenemos, ese sea un EFA completo de lo que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos tu regazo, porque la suerte nos lleva siempre a tu paternidad. Y eso es para levantar verdaderos hijos. En el nombre de Cristo Jesús, tome, tome lo que llamamos aquí sus tesoros y tome para orar. Ahí es donde se rompe.
Ahí es donde se rompe el molde. ¿Sí ve? Vamos, ahí es donde rompemos el molde. Claro, usted sabe que vamos, vamos a orar por su vida. Padre, en el nombre de Jesús, tu regazo nos dio una porción y la primera porción siempre será la santa. En el nombre de Cristo Jesús, hoy, a partir de ahora, la primera porción de lo que tú nos has dado te pertenece a ti. La porción de lo que produce nuestra heredad, de lo que produce nuestro trabajo, te pertenece a ti. Y por eso en el nombre de Cristo Jesús, esa es la que bendice, porque esa es la que leuda, porque esa es esa mujer y ese varón que vinieron a producir vida y que con su trabajo vinieron a devolverle lo que pertenece al que nos dio la primera porción. En el nombre de Cristo Jesús, al norte, al sur, al este y al oeste, nosotros somos tu porción, porque nunca nos faltará tus sellos, pero tus sepulcros que mueran, que mueran por cada vez que nos acercamos a tu casa, no como sepulcros que encierran muerte, sino como una ofrenda viva, agradable, santa y perfecta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y Padre, por las personas que tú has traído por primera vez. Si quieren, por favor, acompañarme en esta oración, las personas que han venido por primera vez. Padre, en el nombre de Jesús, recibimos tu reino y tu justicia, porque hoy aceptamos a un Cristo vivo en nuestro corazón. Hoy aceptamos a Cristo, aceptamos a su Santo Espíritu y lo aceptamos en nuestro regazo. Para que, Padre, lo que desde aquí en adelante nosotros aprendamos de tu Evangelio, sea lo que recibimos de tu Evangelio. Y eso siempre será la primera porción, la porción alta, la porción que te pertenece, porque eso somos nosotros y eso es lo que te damos a ti. En el nombre de Cristo Jesús, no son diezmos y ofrendas fraccionados por ese, sino en el nombre de Cristo Jesús, es tesoros y es, Señor, ofrendas levantadas que pertenecen a tu reino y a tu justicia. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor levante su rostro, tenga misericordia de todos y que esa